Pasé gran parte de mi vida creyendo que el amor de una madre era suficiente para sostener un hogar. Que si una lo entregaba todo, sin reservas, sin reclamos, sin esperar nada a cambio, entonces las cosas saldrían bien. Esa fue la forma en que me criaron, con la idea de que dar era un acto de virtud en sí mismo, que sacrificarse era una señal de fortaleza, no de debilidad. Durante décadas lo creí a ciegas. Y por muchos años, todo parecía confirmar que así era. Tuve 2 hijos, Felipe y Martina, que se convirtieron en el centro absoluto de mi mundo. Me esforcé en criarlos con valores, con cariño, con todo lo que tenía y más allá de lo que podía. Hice de mi casa un refugio. Una vivienda modesta, pero amplia, con 3 habitaciones y una cocina siempre perfumada de pan horneado o guisos lentos. Mi marido, Andrés, murió joven. Apenas teníamos 50 años cuando un infarto se lo llevó sin previo aviso. Recuerdo ese día como una herida abierta que el tiempo no logró cerrar. Él era el ancla de la familia, un hombre callado pero noble, que trabajaba como carpintero desde que tenía 17. Con su partida, todo el peso cayó sobre mí. Pero yo no me quejé. Me hice cargo de los gastos, del mantenimiento del hogar, de consolar a mis hijos, que ya eran adultos pero parecían niños desorientados en su dolor. Seguí adelante por ellos. Pasaron los años. Felipe se casó primero. Lo hizo sin mucha ceremonia, en una oficina municipal, con una chica que apenas conocíamos, Lidia. Nunca me cayó mal, pero tampoco logramos hacernos cercanas. Era reservada, algo desconfiada. Prefería las reuniones con sus padres, evitaba las comidas familiares, y cuando venía, lo hacía con la sonrisa justa y la prisa de quien siempre tiene algo más importante que hacer. Martina tardó más. Siempre fue más independiente, más solitaria. Se casó a los 34, con un hombre llamado Raúl, 10 años mayor que ella. Sin hijos. Vivían en una pequeña vivienda en la periferia, en un barrio tranquilo pero venido a menos. Yo, mientras tanto, seguía en el mismo piso de siempre. 3 habitaciones, muebles antiguos, paredes llenas de fotografías enmarcadas con rostros sonrientes, muchas de ellas tomadas con cámaras de rollo, en cumpleaños o paseos al campo. Nunca me sentí sola, aunque en los últimos años apenas venían a verme. Siempre había una excusa: el trabajo, los niños, los horarios, el tráfico. Me llamaban en Navidad, alguna vez en mi cumpleaños. Les enviaba mensajes que a veces quedaban sin respuesta. Aún así, seguía preparando su comida favorita cada vez que decía que vendrían, aunque a menudo no llegaban. Cuando Felipe me dijo que estaban apretados en su piso, que los niños crecían y necesitaban su espacio, que él y Lidia habían pensado que quizás yo podría mudarme y dejarles el piso, no supe cómo responder. Era la primera vez que sentía que mi hogar, aquel lugar que construimos con Andrés desde que éramos jóvenes, empezaba a tambalearse como parte de mi identidad. Pero no dije que no. Les dije que lo pensaría. Martina, por su parte, vivía con Raúl en un piso alquilado. Nunca quisieron comprar. Decían que no querían atarse. Pero un día me llamó llorando. Él había enfermado. Un cáncer de páncreas que avanzó sin freno. Murió en cuestión de meses. Entonces ella quedó sola, sin ahorros, sin casa, sin rumbo. Me pidió ayuda. Yo no dudé. Propuse vender mi piso y comprar 2 apartamentos, uno para cada uno. No quería que mis hijos pasaran penurias. Me parecía lo natural, lo correcto. Ellos eran mi familia. Lo que tenía era también de ellos. Firmamos los papeles. Lidia y Felipe se mudaron al primer apartamento, más grande, con balcón, en una zona mejor. Martina se fue al segundo, algo más pequeño pero nuevo, con buena luz y cerca del hospital donde empezó a trabajar como auxiliar. Yo me mudé a un estudio de 1 habitación. Sencillo. En las afueras. Vendí todo lo que me sobraba. Regalos, muebles, fotografías. Solo conservé una caja con papeles importantes y un par de álbumes. No me dolió desprenderme de lo material. Me reconfortaba pensar que mis hijos estaban bien. Durante un tiempo, todo pareció funcionar. Me llamaban con más frecuencia.
Me invitaban a sus casas. Me sentía útil, incluso cuando ya no cocinaba o limpiaba para ellos. Pero luego vino la enfermedad. Una gripe mal curada, que se convirtió en una neumonía, que derivó en semanas de fiebre, tos, cansancio extremo. Me internaron. Me aislaron. Nadie vino a verme. Felipe mandaba mensajes esporádicos. Martina ni eso. Cuando al fin volví al estudio, apenas podía caminar. Pedí ayuda. Me dijeron que estaban ocupados. Que justo los niños tenían exámenes. Que Martina había tenido una semana complicada. Les dije que necesitaba que alguien me trajera medicinas, que el médico recomendaba dieta especial, reposo. Felipe respondió que no podían costear más gastos, que los medicamentos genéricos eran igual de buenos. Me sentí una carga. Con cada día que pasaba, comprendía que para ellos ya no era madre ni sostén, sino un problema más que atender. Me dolió con una intensidad que nunca imaginé. Lloré en silencio. Una vecina me trajo sopa un día. Otro día me acompañó al centro de salud. Me aferré a esas pequeñas muestras de humanidad. Y también empecé a pensar con claridad, con distancia, con una serenidad dura que solo llega cuando una ha sido rota por dentro. Busqué los papeles. Recordé que, en su momento, por confianza o tal vez por ingenuidad, puse los apartamentos a nombre mío. Era más fácil, decían, menos trámites, menos impuestos. Nunca lo cambiaron. Ni se interesaron. Confiaban, o más bien, no prestaron atención. Me senté con un notario. Le conté todo. Revisamos la documentación. Confirmamos que ambos apartamentos estaban, legalmente, bajo mi propiedad. Tomé una decisión. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Había algo reconfortante en saber que todavía tenía el control de algo en mi vida, que no todo estaba perdido, que no todo lo había entregado en vano. Me levanté temprano, preparé un café fuerte y me senté frente a la ventana, mirando cómo la luz del sol se deslizaba entre los edificios, pintando las paredes grises con destellos cálidos que solo duraban unos minutos. Pensé en Andrés. En su forma de mirar las cosas. Siempre decía que los problemas no se resuelven corriendo detrás de ellos, sino esperando el momento exacto para enfrentarlos de frente. Me pregunté qué hubiera hecho él en mi lugar, pero no encontré la respuesta. Tal vez porque, en el fondo, sabía que me había dejado sola para resolver este último tramo de la vida. Y estaba bien. Ya no esperaba que nadie viniera a salvarme. Pasé los días siguientes organizando todo. No era solo una cuestión de vender los apartamentos, era también una manera de cerrar ciclos, de soltar ataduras. Fui deshaciéndome de papeles, de recuerdos acumulados, de cosas que ya no tenían un lugar en mi presente. Cada objeto que guardaba o desechaba era una pequeña despedida. Guardé solo lo imprescindible. El álbum de fotos familiar, las cartas que Andrés me escribió cuando éramos novios, un pequeño relicario que había pertenecido a mi madre. El resto lo doné o lo vendí. Hablé con el notario, con la inmobiliaria. Puse los 2 apartamentos en venta al mismo tiempo. Sabía que sería más rápido si los ofrecía como oportunidad conjunta, 2 propiedades en buenas ubicaciones, listas para habitar. El mercado respondió mejor de lo que imaginé. En menos de 2 meses, ambos estaban vendidos. Cuando firmé las escrituras finales, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era cerrar una historia, pero también darme la posibilidad de escribir otra. Deposité el dinero en una cuenta nueva, a mi nombre, sin nadie más que yo autorizada. No dejé rastros. No informé a Felipe ni a Martina. Sabía que no habían preguntado por los papeles en todos esos años. Nunca les interesó. Asumieron que todo era suyo por derecho. Pero el derecho no se hereda por olvido, sino por cuidado. Y ellos nunca cuidaron. Un día, Felipe llamó. Fue una llamada breve, casi protocolar. Me preguntó cómo seguía. Dije que mejor. Me habló de sus hijos, de lo ocupados que estaban, de los gastos. No mencionó venir a visitarme. No ofreció pasar a verme.
Apenas dijo que un día de estos organizaríamos algo. Colgué con una calma fría. Ya no dolía. Ya no esperaba más. Martina nunca llamó. Me enteré por una conocida que había empezado a salir con alguien, que parecía contenta, que se había mudado a casa de su nueva pareja. Me alegré, aunque la alegría fue distante, como si hablara de alguien que conocí hace mucho tiempo, pero cuya cercanía ya no era relevante. Tomé una decisión que me venía rondando la mente hacía tiempo. Compré un billete de avión a la ciudad donde nací. No era un viaje improvisado. Lo había estado planificando en silencio, mientras organizaba las ventas, mientras hacía balance de lo vivido. Quería volver al lugar donde todo empezó. Quería cerrar el círculo en paz. Llamé a una amiga de la infancia, Laura, que seguía viviendo allí. Me ofreció quedarse conmigo los primeros días, hasta que encontrara un lugar propio. Me dijo que el pueblo había cambiado, que ya no era como antes, pero que todavía quedaban rincones intactos, árboles viejos, calles empedradas que resistían al tiempo. Empaqué poco. No necesitaba mucho. Solo ropa cómoda, mis documentos, las fotos, las cartas, el relicario. Todo cabía en una maleta pequeña. Antes de irme, dejé instrucciones claras con el notario. Redacté un testamento nuevo. Sin nombres de mis hijos. Sin herederos directos. Decidí donar la mayor parte del dinero a una fundación local que ayudaba a mujeres mayores en situación de abandono. Me pareció justo. Me pareció un acto de reparación, no solo por mí, sino por todas las que alguna vez se sintieron desechadas cuando dejaron de ser útiles. Guardé una parte para mí, suficiente para vivir tranquila, para pagar un alquiler modesto, para tener una vida digna sin depender de nadie. El día del vuelo, miré por última vez el pequeño estudio donde había vivido esos últimos años. No sentí apego. Era solo un lugar de paso. Salí sin mirar atrás. El taxi me llevó al aeropuerto mientras la ciudad se desperezaba entre luces de neón apagándose y transeúntes madrugadores. El avión despegó con puntualidad. Cuando la tierra se hizo pequeña bajo las nubes, sentí algo que no sabía nombrar. No era felicidad. Tampoco tristeza. Era una suerte de libertad áspera, como si al fin me despojara del peso invisible que había cargado por tanto tiempo. Al llegar, Laura me esperaba en la estación de autobuses del pueblo. Me abrazó fuerte. Hacía décadas que no nos veíamos, pero su cariño seguía intacto. Me llevó a su casa, me mostró el jardín donde solíamos jugar de niñas, las fotos viejas que todavía conservaba. Esa noche cenamos sopa caliente y pan recién hecho. Me sentí en casa. Los días siguientes fueron lentos, apacibles. Caminé por las calles que recordaba, aunque muchas estaban distintas. Me senté en el banco de la plaza central, bajo el mismo árbol que nos daba sombra cuando éramos adolescentes. Volví a la iglesia donde hice la comunión. Visité la tumba de mis padres. Dejé flores frescas. Les hablé en silencio, contándoles todo lo que había pasado. Prometiendo que, aunque el camino fue duro, al final había encontrado paz. Felipe y Martina se enteraron de las ventas semanas después. Me llamaron, furiosos, reclamando explicaciones. Dejé que los mensajes se acumularan en el buzón de voz. No respondí. Sabía lo que dirían. Sabía lo que pedirían. Pero ya no era su responsabilidad. Ya no era su derecho. Les dejé una carta a cada uno, entregada por el notario, donde les explicaba mi decisión. Les deseaba suerte. Les decía que esperaba que algún día comprendieran que el amor no es solo recibir, sino también cuidar. No volví a saber de ellos. Y por primera vez en muchos años, no sentí culpa. Solo un silencio limpio, como una habitación recién ventilada, como la brisa fresca que entra por una ventana abierta al amanecer. Los días en el pueblo comenzaron a tomar una forma serena, casi suave, como si la vida me hubiera estado esperando aquí, en su ritmo lento, para que al fin pudiera descansar. Me despertaba temprano, con el canto de los pájaros entrando por la ventana, y me sentaba junto a Laura en la cocina mientras preparaba el café. Su casa era sencilla pero acogedora,
con paredes llenas de fotografías en blanco y negro, retratos de sus padres, de sus hijos, de aquellos años en que fuimos jóvenes y el mundo parecía tan grande y tan lejano al mismo tiempo. Me gustaba mirarlas mientras la escuchaba hablar de su vida, de sus nietos, de las cosechas, de las fiestas del pueblo que ya no eran como antes, pero que todavía conseguían reunir a los pocos que quedaban. Poco a poco fui recuperando fuerzas. Caminaba cada mañana hasta la plaza, compraba el pan en la misma panadería donde mi madre solía enviarme de niña, saludaba a las vecinas que me recordaban de lejos, como si el tiempo no hubiera borrado del todo mi rostro de sus memorias. Me ofrecieron ayuda desde el primer día. Que si necesitaba algo, que si quería compañía, que si ya había pensado dónde instalarme. Pero yo necesitaba tiempo. Necesitaba volver a mí misma, a mi esencia, después de tantos años entregada a los demás. Pasaron semanas antes de que encontrara la casa perfecta. Era pequeña, de una sola planta, con una terraza que miraba hacia el valle y un jardín descuidado que, sin embargo, prometía flores si alguien se tomaba el tiempo de cuidarlo. No era grande ni moderna, pero tenía algo que me atrajo desde el primer momento. Tal vez fue la luz de la tarde entrando por sus ventanas, o tal vez fue la sensación de estar, por fin, en un lugar mío, elegido solo por mí, sin deberle explicaciones a nadie. Firmé la compra con el mismo dinero que había apartado para empezar de nuevo. Me mudé al poco tiempo, llevando solo lo esencial, mi ropa, las fotos, las cartas, el relicario, y un cuaderno nuevo donde comencé a escribir cada noche, sin prisa, sin propósito, solo dejando que las palabras llenaran las páginas como si fueran testigos silenciosos de esta última etapa de mi vida. Laura venía a verme cada tarde. Traía pasteles, café, historias nuevas del pueblo. Nos sentábamos en la terraza mientras el sol caía detrás de las montañas, y yo sentía una calma tan profunda que por momentos me costaba recordar cómo había sido mi vida antes. A veces, sin embargo, los recuerdos regresaban. Me encontraba mirando las fotografías, las cartas, y una punzada me atravesaba el pecho al pensar en Felipe y Martina. No era rabia. No era resentimiento. Era algo más parecido a una tristeza resignada, como si una parte de mí entendiera que había hecho todo lo que podía, que les había dado lo mejor de mí, y que lo que vino después ya no estaba en mis manos. No volví a recibir llamadas suyas. Después de las cartas que les dejé, guardaron silencio. Me enteré, por voces ajenas, que Felipe había tenido problemas económicos, que Lidia había decidido volver a trabajar a tiempo completo, que la hipoteca del nuevo apartamento los estaba ahogando. De Martina supe poco. Que había terminado su relación, que había vuelto a alquilar, que trabajaba demasiadas horas y que apenas salía de casa. No sentí alegría por sus dificultades. Tampoco sentí lástima. Era, simplemente, la vida devolviéndoles las decisiones tomadas, las prioridades elegidas. Cada uno carga con sus elecciones, pensé, y eso incluía también las mías. Mientras tanto, yo me dedicaba a mi jardín. Con cada planta que sembraba, con cada flor que brotaba, sentía que reconstruía algo dentro de mí. Pasé horas removiendo la tierra, arrancando malas hierbas, regando con cuidado, como si cada gota de agua fuera una promesa de vida nueva. Empecé a recibir visitas de los niños del pueblo, curiosos al ver a la señora mayor que trabajaba bajo el sol con tanta dedicación. Les enseñaba a plantar semillas, a reconocer los olores de las hierbas, a cuidar los brotes tiernos. Su risa llenaba mi casa. Me traían dibujos, flores silvestres, pequeñas piedras que encontraban en el camino. Me sentía querida, no por obligación, sino por simple cariño, y eso valía más que cualquier cosa que hubiera perdido. Un día, mientras leía en la terraza, llegó una carta. No llevaba remitente, pero reconocí la letra al instante. Era de Felipe. Me pedía explicaciones. Me reclamaba lo que consideraba suyo. Me decía que estaba siendo injusta, que él siempre había hecho lo que creyó mejor, que merecía una parte de lo que yo había obtenido con la venta de los apartamentos. Decía que no podía creer que yo lo dejara sin nada después de todo lo que había hecho por mí. Terminé de leerla sin sorpresa, sin enojo, sin siquiera tristeza. Era la confirmación de algo que ya sabía, que nunca entendió que el amor no es una deuda, que los cuidados no son una moneda de cambio. No respondí. Al día siguiente, llegó otra carta. Esta vez de Martina.
Más breve. Más directa. Solo decía que esperaba que algún día pudiera perdonarla, pero que si no era así, lo entendería. Esa carta sí me hizo llorar. No por lo que decía, sino por todo lo que no decía. La doblé con cuidado y la guardé en el cuaderno donde escribía cada noche. Quizás un día tendría fuerzas para contestarle. Quizás no. Por ahora, bastaba con saber que, al menos, había reconocido algo, aunque fuera tarde, aunque fuera en silencio. La vida en el pueblo siguió su curso. Los días pasaban lentos, tranquilos, casi iguales entre sí, pero en esa repetición encontraba un consuelo inesperado. Ya no necesitaba grandes gestos, ni palabras rimbombantes, ni reconocimientos. Me bastaba con la brisa fresca en la mañana, con el aroma del pan recién hecho, con la certeza de que cada noche podía dormir sin cuentas pendientes, sin reclamos, sin esperanzas rotas. Laura me decía que parecía otra. Que nunca me había visto tan serena, tan ligera. Les sonreía. Tal vez porque, por fin, había comprendido que no se trata de cuánto damos, sino de a quién le damos. Que el amor, cuando no es cuidado, cuando no es correspondido, se convierte en una cadena. Y yo había aprendido, con dolor, a romper esas cadenas. Me sentía libre. Libre de deudas emocionales. Libre de expectativas que nunca se cumplirían. Libre, sobre todo, de la necesidad de justificarme ante quienes nunca se tomaron el tiempo de entenderme. Y en esa libertad, al fin, encontré mi paz. Los meses fueron pasando, uno tras otro, y cada estación fue dejando su huella sobre mi pequeño jardín, sobre las paredes cálidas de mi casa, sobre las arrugas de mi rostro reflejado en los espejos. Me acostumbré al ritmo pausado de la vida aquí, lejos del ruido, lejos de las expectativas ajenas. Cada mañana seguía despertando temprano, hacía café y salía a la terraza a contemplar cómo la luz del sol bañaba las montañas. A veces me quedaba allí una hora entera, sin más compañía que el canto de los pájaros y el murmullo lejano de los pasos de algún vecino madrugador. Era una soledad distinta, elegida, tranquila, y por eso no dolía. Era, de alguna manera, la soledad que siempre había necesitado y que solo ahora, después de tantos años entregada a otros, podía permitirme. Laura seguía viniendo a verme. Sus visitas eran uno de los pequeños placeres de mi vida. Traía noticias del pueblo, chismes, historias de su familia, anécdotas que nos hacían reír como cuando éramos niñas y soñábamos con el futuro sentadas bajo el viejo nogal de la plaza. A veces pasábamos la tarde bordando, otras cocinando, otras ampliamente sentadas en silencio, compartiendo el aire tibio sin necesidad de decir nada. Ella entendía. No me pedía explicaciones, no exigía palabras. Me dejaba ser, y en ese dejarme ser había un respeto que pocas veces encontré en otros. Con el tiempo, mi jardín empezó a florecer. Las rosas treparon por la verja, los geranios colorearon las ventanas, las hierbas aromáticas llenaron de fragancia la cocina. Cada planta era como una pequeña victoria, una prueba tangible de que todavía podía construir algo, de que todavía había belleza posible aunque los años se acumularan sobre mis hombros. Los niños del pueblo seguían viniendo. Me gustaba enseñarles los nombres de las flores, contarles historias sobre las plantas, hacer que metieran las manos en la tierra y sintieran su textura. Sus risas llenaban la casa de vida. Me traían dibujos, pequeñas piedras que encontraban en sus paseos, frutos silvestres que recogían para mí. En sus ojos veía una inocencia limpia, una ternura desinteresada que me reconfortaba como un bálsamo. Una mañana, mientras regaba las plantas, recibí la visita del cartero. Traía una carta certificada. Reconocí la dirección al instante. Era de un despacho de abogados de la ciudad. La abrí sentada en la terraza, con las manos temblorosas. Felipe había iniciado un proceso legal. Reclamaba su parte de los bienes, argumentando que las propiedades me las había cedido para su beneficio y que yo había actuado de mala fe al venderlas sin su consentimiento. Leí cada línea con una mezcla de incredulidad y resignación. Había llegado más lejos de lo que imaginé. Ni siquiera una conversación, ni siquiera una llamada directa. Solo papeles, sellos, demandas. No sentí rabia. Tampoco miedo. Había previsto algo así. Había hablado con mi notario, había dejado todo bien atado,
cada firma, cada documento, cada movimiento respaldado legalmente. Sabía que no tenía derecho. Sabía que lo único que podía empujarle a hacer esto era la ambición o la frustración de saberse fuera de aquello que él consideraba suyo por derecho. Guardé la carta en una carpeta junto a los demás papeles importantes y decidí no hacer nada ese día. No iba a permitir que esa carta ensombreciera mi paz. Al día siguiente llamé al notario. Le expliqué la situación. Me tranquilizó. Me dijo que no había nada que temer, que la ley estaba de mi lado, que todo lo había hecho de forma impecable. Me recomendó responder formalmente, cerrar cualquier vía de reclamación y seguir con mi vida. Así lo hice. Firmé las respuestas, envié los documentos, y una vez que todo estuvo sellado y enviado, sentí como si me quitaran un peso del pecho. Laura me abrazó cuando se lo conté. Me dijo que debía sentirme orgullosa. Que no muchas mujeres de nuestra edad tenían el valor de hacer lo que yo había hecho. Que la mayoría se quedaban esperando, justificando, cediendo. Les sonreí. Tal vez tenía razón. Tal vez era una forma de valentía. Pero yo solo lo veía como un acto de dignidad. Después de todo lo que había entregado, después de todo lo que había cedido, sentía que al menos me debía a mí misma ese último gesto de respeto propio. Felipe no volvió a escribir. Tampoco llamó. Supe, por terceros, que el proceso no había prosperado, que los abogados le recomendaron no insistir, que el dinero ya no estaba, que los apartamentos ya no existían. Me pregunté si alguna vez comprendería que nunca le pertenecieron, que nunca fueron suyos más allá de suposiciones, de expectativas. Pero ya no importaba. Había elegido su camino, igual que yo elegí el mío. Martina tampoco volvió a escribirme. Ni una carta más, ni una llamada. Tal vez su silencio era su propia forma de asumir las cosas. Tal vez no sabía cómo acercarse. Tal vez no quería. No lo supe ni lo sabría. Pero su carta breve, aquella en la que me pedía perdón sin pedírmelo, seguía guardada entre las páginas de mi cuaderno. Algunas noches la releía, no para atormentarme, sino como recordatorio de que no todos los vínculos se rompen por maldad, a veces ampliamente por incapacidad de sostenerlos. La vida en el pueblo siguió su curso, tranquila, sin sobresaltos. Me hice amiga de otras mujeres mayores, compartíamos tardes de lectura, de costura, de paseos lentos por las calles empedradas. Empecé a asistir a una pequeña biblioteca comunitaria donde ayudaba a los niños con las tareas. Me invitaron a las fiestas locales, a los almuerzos colectivos, a los conciertos de la banda municipal. Me sentía parte de algo, no como madre, no como esposa, no como figura de sacrificio, sino como persona, con nombre propio, con historia propia, con un presente que ya no dependía de nadie más. A veces, mientras barría la terraza o regaba las plantas, pensaba en Andrés. Me preguntaba si, desde donde estuviera, estaría orgulloso de mí. Me imaginaba su sonrisa tranquila, su silencio cómplice, su mano apoyada en mi hombro. Quiero creer que sí. Quiero creer que entendería cada paso, cada decisión, cada renuncia. Porque al final, todo lo hice por amor. Por el amor que les di, por el amor que no me devolvieron, por el amor que ahora aprendí a darme a mí misma. Y en esa certeza, cada noche, me acostaba con la conciencia tranquila, con el corazón en calma, sabiendo que, aunque el camino hubiera sido largo y duro, había llegado, al fin, a casa. El invierno llegó despacio, cubriendo el pueblo con su manto frío y callado. Las mañanas se hicieron más cortas, las tardes se apagaban pronto, y las noches caían pesadas sobre el valle, envolviendo las calles en un silencio casi sagrado. En mi pequeña casa, el calor de la estufa llenaba las habitaciones con una tibieza tranquila, y las luces suaves de las lámparas tejían sombras largas sobre las paredes. Me gustaba sentarme junto al fuego, con una manta sobre las piernas, el cuaderno abierto sobre la mesa, escribiendo fragmentos de recuerdos, pedazos de historia que me pertenecían y que por primera vez en mucho tiempo sentía la necesidad de dejar por escrito, no para otros, sino para mí misma. Cada palabra era un pequeño acto de afirmación. Cada página llenada era una manera de decirme que mi vida había valido, que mis días no habían pasado en vano, que detrás de cada sacrificio, de cada entrega, también había habido belleza, también había habido amor, aunque a veces ese amor no hubiera sido correspondido como yo esperaba.
Había una dignidad en poner esas palabras sobre el papel, una forma de rescatarme a mí misma de los rincones donde me habían dejado olvidada. Laura seguía siendo mi compañía fiel. Venía cada mañana con su gorro de lana, su bufanda gruesa, su sonrisa limpia. Traía pan recién hecho, pasteles, miel del colmenar de su hijo. Nos sentábamos en la cocina, mientras afuera las ramas desnudas de los árboles se mecían al viento, y hablábamos de todo y de nada. Me gustaba su forma de estar presente sin imponerse, su manera de respetar mis silencios, de no forzar temas, de simplemente compartir el tiempo como si fuera un regalo sencillo y suficiente. Con ella no necesitaba explicar nada. Sabía mi historia, conocía mis heridas, y aún así nunca me miró con lástima, solo con ese cariño cálido que cura sin decir palabras. El jardín, cubierto de escarcha, dormía bajo la tierra. Cada planta parecía guardar la promesa de volver a florecer cuando llegara la primavera. Y yo, mientras lo miraba desde la ventana, sentía que también yo estaba en una especie de hibernación, recuperándome por dentro, dejando que las heridas cicatrizaran sin prisa, sin presión, solo permitiendo que el tiempo hiciera su trabajo. Había aprendido a no exigirme más de lo necesario, a aceptar los días en que la nostalgia se colaba entre las rendijas de las puertas, a no luchar contra las emociones, sino a dejarlas pasar, como nubes que cruzan el cielo sin detenerse. Felipe no volvió a insistir. Después de la demanda fallida, desapareció de mi vida como si nunca hubiera estado. Me dijeron que había tenido problemas financieros, que la hipoteca les apretaba, que Lidia había tenido que tomar otro empleo, que los niños estaban creciendo sin mucho espacio. No supe más detalles. Nadie me llamó. Nadie me escribió. Y yo tampoco busqué saber. No por desinterés, sino porque comprendí que no podía seguir cargando con las consecuencias de las decisiones ajenas. Ya había dado demasiado. Ya había renunciado demasiado. Era momento de soltar. De Martina no supe nada durante meses. A veces me preguntaba si estaría bien, si habría encontrado un lugar donde encajar, si habría logrado reconciliarse con sus propios errores. Su carta, aquella breve y silenciosa, seguía guardada en mi cuaderno, entre las páginas donde escribía cada noche. La releía de vez en cuando, no para revivir el dolor, sino para recordarme que, a pesar de todo, había una parte de ella que intentó, aunque fuera tarde, reconocer su deuda emocional. Era poco, sí. Pero era algo. El pueblo empezó a prepararse para las fiestas de fin de año. Las luces se encendieron en las calles, los niños colgaron adornos en la plaza, las panaderías horneaban dulces que perfumaban el aire frío con azúcar y canela. Laura me insistió en que asistiera a la cena comunitaria. Me resistí al principio, pero al final acepté. Fue una noche cálida, llena de risas, de brindis, de canciones viejas que despertaban memorias dormidas. Me sentí parte, no como una invitada ocasional, sino como alguien que había encontrado, al fin, su lugar. Al regresar a casa esa noche, con el corazón lleno y los pies cansados, me senté frente al fuego y miré las llamas danzantes. Pensé en Andrés. Pensé en mis padres. Pensé en los caminos que me habían traído hasta aquí, en las vueltas que da la vida, en cómo a veces el dolor abre puertas que no sabíamos que necesitábamos cruzar. Y sentí gratitud. Una gratitud serena, profunda, sin estridencias. Gratitud por haber sobrevivido a la tormenta, por haber encontrado refugio, por haberme dado una segunda oportunidad. Los días siguieron pasando, tranquilos, iguales y distintos. Me dedicaba a pequeñas cosas, leer, escribir, cuidar el jardín dormido, cocinar recetas antiguas, compartir tardes con Laura. Empecé a sentir que, aunque mis hijos no estuvieran, aunque la familia que soñé no existiera como la imaginé, había una familia elegida, hecha de afectos sencillos, de amistades genuinas, de vecinos que me llamaban por mi nombre y me ofrecían su ayuda sin esperar nada a cambio. Y comprendí, en esa cotidianidad sin grandes eventos, que no había fracasado. Que no era una víctima. Que no era una mujer rota ni desechada. Era simplemente una mujer que había amado mucho, que había dado mucho, y que ahora, por fin, había aprendido a amarse a sí misma, a darse a sí misma lo que nunca pidió para no incomodar, para no molestar, para no parecer egoísta. Me prometí que cada día sería un acto de cuidado propio. Que no volvería a entregar lo que no podía recuperar.
que no volvería a permitir que la culpa decidiera por mí. Y con cada amanecer, reafirmé esa promesa, mientras el sol iluminaba las montañas y las sombras de la noche se desvanecían. Sabía que todavía quedaban años por delante. Sabía que no todos serían fáciles. Pero también sabía, con la certeza tranquila de quien ha atravesado el peor de los inviernos, que ya no volvería a perderme en el camino de otros. Que este último tramo de mi vida me pertenecía solo a mí. Y en esa pertenencia encontré, por fin, mi libertad. La primavera llegó despacio, como un susurro, como un soplo tímido que se fue colando entre las ramas secas, despertando las primeras flores, tiñendo de verde las colinas que rodeaban el pueblo. Me gustaba ver cómo el jardín, ese pequeño refugio que había construido con mis propias manos, volvía a la vida. Las rosas empezaban a abrirse de nuevo, los geranios estiraban sus tallos hacia la luz, las hierbas brotaban entre las piedras, como si también ellas supieran que había sobrevivido al invierno más duro de todos. Me sentaba en la terraza, café en mano, y miraba las abejas revolotear de flor en flor. Y en ese silencio, en ese momento sencillo, sentía que todo estaba bien. Laura seguía viniendo cada mañana. Su compañía era un bálsamo, una presencia sin exigencias, sin condiciones. A veces traía recortes de periódico con noticias curiosas, otras venía con un pastel envuelto en papel, otras solo con sus manos vacías pero con el corazón lleno. Hablábamos de cosas pequeñas, de las fiestas del pueblo, de las flores nuevas que habían brotado, de su nieta que pronto se graduaría. Yo escuchaba con atención, agradecida por cada palabra, por cada pedazo de su vida que compartía conmigo. Porque había aprendido, con los años, que lo más valioso no eran los grandes gestos, sino esos detalles cotidianos que tejían una red invisible de afecto. Una tarde, mientras regaba el jardín, vi llegar al cartero con una carta en la mano. Me la entregó con una sonrisa cansada. Reconocí la letra antes de abrirla. Era de Martina. Su carta era más larga esta vez. Me contaba que había dejado el trabajo, que había decidido empezar de nuevo en otra ciudad, que estaba cansada de su propia vida. Me hablaba de sus miedos, de sus fracasos, de su soledad. Decía que a veces soñaba conmigo, que en esos sueños yo la abrazaba como cuando era niña, que le decía que todo estaría bien. Y terminaba su carta pidiéndome perdón, no solo por lo que hizo, sino por lo que no supo hacer, por las veces que no estuvo, por las veces que eligió mirar hacia otro lado. Me pedía que, si algún día quería, la llamara. Que si algún día necesitaba algo, ella vendría. Que no sabía si era tarde, pero quería intentar. Doblé la carta con cuidado. La sostuve entre las manos un rato largo. Había algo en sus palabras que me dolió y me alivió al mismo tiempo. No sabía si podía volver a abrir esa puerta. No sabía si tenía fuerzas para reconstruir lo que había quedado roto. Pero tampoco sentí rabia. Tampoco sentí rechazo. Solo una tristeza suave, una nostalgia antigua, como si su carta hubiera llegado demasiado tarde para cambiar las cosas, pero a tiempo para traer un poco de luz. No le respondí de inmediato. Guardé la carta junto a la primera, entre las páginas de mi cuaderno. Me dije que un día, tal vez, le escribiría. Que un día, tal vez, podría volver a mirarla no como la hija que me falló, sino como la mujer que, al igual que yo, estaba intentando encontrar su camino, aunque fuera entre escombros. Felipe no volvió a escribir. Su silencio era pesado, seco, una ausencia que ya no esperaba llenar. Supe, por las pocas noticias que me llegaban, que seguía con problemas económicos, que Lidia había amenazado con separarse, que los niños crecían entre discusiones y deudas. No sentí placer al saberlo. No sentí venganza. Solo un vacío distante, como quien mira desde lejos una casa derrumbarse sin poder, ni querer, intervenir. Me volqué en mi jardín, en mis paseos, en mis lecturas. Empecé a escribir más en el cuaderno. No solo recuerdos, sino pensamientos, pequeñas reflexiones, frases sueltas que surgían al mirar las flores, al escuchar a los niños jugar, al ver la luz de la tarde posarse sobre las montañas. Cada palabra era como una semilla que plantaba en el papel, sin saber si germinaría, sin esperar que alguien más las leyera. Escribir se convirtió en mi manera de ordenar el mundo, de encontrarle sentido al tiempo, de reconciliarme con todo lo que no había salido como yo imaginé. Una mañana, mientras caminaba por la plaza,
una vecina se acercó y me abrazó sin decir nada. Me contó que su madre había muerto esa semana, que la había cuidado sola durante años, que ahora la casa estaba vacía y no sabía qué hacer con tanto silencio. Me quedé con ella un rato, escuchándola, sosteniéndola. Y entendí, en ese gesto sencillo, que todas cargábamos algo, que todas teníamos cicatrices, que ninguna historia estaba libre de pérdidas. Me vi reflejada en sus ojos, en su dolor, y supe que la única forma de seguir era acompañándonos unas a otras, sin juicios, sin culpas, solo con presencia. Esa noche encendí una vela en la terraza y miré las estrellas. Pensé en Andrés, en mis padres, en mis hijos. Pensé en todas las mujeres que habían dado su vida por otros, esperando tan poco a cambio. Y sentí un hilo invisible que me unía a todas ellas, una corriente silenciosa de fuerza, de resistencia, de amor no reconocido. Y por primera vez, no me sentí sola. Me sentí parte de algo más grande, de una historia que venía de lejos y que seguiría después de mí. La primavera avanzaba, las flores llenaban el aire de colores y perfumes, y yo seguía aquí, plantando, escribiendo, respirando. Cada día era un regalo sencillo. Cada amanecer era una oportunidad nueva. Y aunque no sabía qué me traería el futuro, sabía que lo enfrentaría con la misma calma con la que había enfrentado las tormentas. Porque había aprendido, al fin, que no importa cuánto hayamos perdido, siempre podemos volver a florecer. El verano llegó cargado de luz, con días largos y calurosos que bañaban el pueblo en un resplandor dorado. Las ventanas permanecían abiertas desde el amanecer, dejando entrar el aire tibio y el canto de los pájaros madrugadores. Yo me despertaba temprano, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, y salía al jardín con la regadera en una mano y un sombrero de paja en la cabeza. Cada rincón de la tierra parecía rebosar vida. Las rosas estaban en su esplendor, los geranios colgaban de las macetas como cascadas de colores, y las hierbas aromáticas impregnaban el aire con sus fragancias. Me sentaba en la sombra de la parra y miraba mi obra, no con orgullo, sino con una serenidad profunda, como si al fin todo estuviera en su sitio. Laura venía con menos frecuencia, ocupada con sus nietos que habían llegado a pasar las vacaciones. Cuando venía, me traía cuentos de sus travesuras, fotos recientes, dibujos torpes que colgábamos en la nevera. Me hacía bien escuchar esas historias llenas de inocencia, de juegos simples, de vidas que apenas comenzaban y que todavía no conocían el peso de las renuncias. A veces, en medio de una tarde cualquiera, me preguntaba cómo serían ahora mis nietos. Si estarían altos, si habrían cambiado, si alguna vez preguntaban por mí. No sentía tristeza al pensarlo. Era más bien una curiosidad distante, como si hablara de personas que alguna vez estuvieron cerca pero que ya no formaban parte de mi paisaje. Una tarde recibí una visita inesperada. Martina apareció en la puerta, más delgada, con el rostro cansado y las manos temblorosas. La miré en silencio mientras ella bajaba la vista, incapaz de sostener mi mirada. No necesitó explicar nada. No necesitó pedir permiso. La invité a pasar, preparé café, puse unas galletas en un plato, y nos sentamos en la cocina como si no hubieran pasado los años, como si todavía fuera aquella joven que venía a contarme sus problemas después de un mal día. Pero ya no era aquella joven, ni yo era la misma madre de entonces. Había un abismo entre las dos, hecho de ausencias, de errores, de silencios demasiado largos. Martina me contó su historia, sin adornos, sin excusas. Me habló de su relación fallida, de su trabajo perdido, de las noches solas en una ciudad que ya no sentía suya. Me dijo que había estado pensando en mí, que había releído mi carta muchas veces, que no sabía cómo acercarse, que no sabía si merecía hacerlo. La escuché en silencio, dejando que las palabras llenaran el espacio, sin interrumpirla, sin apurarla. Cuando terminó, solo le puse una mano sobre la suya. No necesitaba decir más. Ella inclinó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran, como si ese gesto fuera suficiente para derribar las barreras. No hablamos de lo que había pasado. No hicimos un repaso de las culpas ni de las heridas. Esa tarde solo compartimos la mesa, el café, el silencio, y eso fue más sanador que cualquier conversación largamente pospuesta. Martina se quedó hasta que cayó la noche. Me ayudó a recoger las flores secas del jardín, me preguntó por cada planta, me miró con una ternura que no recordaba haber visto en ella desde que era niña. Cuando se despidió,
no prometió volver pronto. No hizo planes. Solo me abrazó fuerte, largo, como si no quisiera soltarme. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, la abracé de vuelta sin reservas. Después de su visita, los días siguieron su curso. Martina no volvió enseguida, pero me llamaba de vez en cuando, mensajes cortos, fotos de lugares que visitaba, preguntas sencillas sobre recetas, sobre plantas, sobre cosas de la casa. Era una relación nueva, más ligera, más honesta. No intentábamos recuperar lo perdido. Solo nos encontrábamos donde estábamos ahora, sin exigirnos lo que ya no podíamos darnos. De Felipe no supe más. Su silencio se volvió definitivo. Supe, por voces ajenas, que había vendido su coche, que Lidia había regresado a vivir con sus padres, que los niños pasaban más tiempo en casa de los abuelos que con él. Pensé en escribirle una carta, pensé en llamarlo, pero algo dentro de mí me detuvo. Había un límite invisible que ya no podía cruzar, una distancia que se había vuelto necesaria para proteger mi paz. Entendí que no todas las puertas deben volver a abrirse. Algunas deben quedarse cerradas, no por odio, sino por amor propio. El verano avanzó. El jardín estalló en colores, los tomates maduraron en sus matas, las uvas se llenaron de sol. Empecé a hacer mermeladas, a regalar frascos a los vecinos, a recibir a los niños con frutas frescas y vasos de limonada. Me sentía útil, querida, parte de una comunidad que no pedía nada a cambio, que solo celebraba lo compartido sin intereses ocultos. Y en cada pequeño gesto, en cada sonrisa sincera, encontraba una alegría que había creído perdida. Una noche, mientras escribía en el cuaderno, sentí que al fin podía soltar el peso del pasado. Que las decisiones tomadas, las renuncias hechas, las pérdidas sufridas, ya no dolían como antes. Que habían dejado de ser heridas abiertas para convertirse en cicatrices suaves, en marcas que contaban una historia, pero que ya no sangraban. Cerré el cuaderno y miré las estrellas desde la terraza. Respiré hondo, dejando que el aire tibio me llenara el pecho. Me prometí a mí misma que seguiría escribiendo, no para explicar, no para justificar, sino para recordar. Para no olvidar quién fui, quién soy, quién elegí ser después de todo. Y me dormí esa noche con una paz tan profunda que ni siquiera los sueños interrumpieron mi descanso. Sabía que todavía quedaban muchos días por vivir. Sabía que la vida no dejaba de sorprendernos, incluso cuando creemos que ya no queda espacio para más. Y estaba lista. Con el corazón abierto, con las manos dispuestas, con la certeza tranquila de que había encontrado, al fin, el lugar donde quería estar. Porque no importaba cuánto se hubiera perdido en el camino. Lo importante era haber llegado. Y yo había llegado. A mi casa. A mi paz. A mí misma. El otoño comenzó a vestirse de ocres y dorados, dejando caer las primeras hojas sobre las calles del pueblo, cubriendo los tejados con un manto que crujía bajo los pasos de los niños que corrían de regreso a casa. Desde mi ventana veía cómo el jardín se transformaba, cómo las flores se rendían al cambio de estación, cómo las ramas se desnudaban poco a poco, como si también ellas entendieran que era tiempo de recogerse, de guardar fuerzas para lo que vendría. Me gustaba esa quietud, esa manera pausada que tenía la naturaleza de prepararse para el frío, sin resistirse, sin pelear, simplemente aceptando. Mis días se llenaban de tareas pequeñas, barrer las hojas secas, guardar las últimas conservas, ordenar los cajones donde se iban acumulando papeles y recuerdos. Cada cosa que hacía era un gesto de cuidado, no solo hacia mi casa, sino hacia mí misma. Había aprendido que el cuidado empieza por lo sencillo, por lo que está al alcance de las manos, por esos detalles que parecen insignificantes pero que sostienen la rutina, que la convierten en un espacio habitable, cálido, propio. Laura seguía viniendo, aunque con más pausas. Su nieta empezaba la universidad y pasaba más tiempo con ella, ayudándola a adaptarse, acompañándola en sus primeros pasos lejos de casa. Me contaba sus avances con un brillo en los ojos, con ese orgullo sereno de quien ha visto crecer la vida con sus propias manos. Yo la escuchaba con ternura, feliz por ella, feliz porque todavía tenía a alguien que la miraba como raíz, como refugio, como casa. Y aunque sabía que no era mi historia, me alegraba saber que todavía había vínculos así, limpios, sin grietas, sin deudas pendientes. Martina volvió a visitarme una mañana de domingo. Venía diferente, más tranquila,
con el rostro menos tenso, las palabras más pausadas. Me habló de su nuevo trabajo, de una pequeña librería donde empezaba a sentirse útil, donde los días no eran una carga sino una compañía. Me contó de los libros que estaba leyendo, de las personas que conocía, de las pequeñas alegrías que iba encontrando entre estantes y páginas. La miré mientras hablaba y pensé que, al fin, estaba buscando su propio lugar, no el que otros esperaban de ella, no el que yo misma había proyectado alguna vez, sino el suyo, elegido, construido paso a paso. Pasamos la mañana juntas en el jardín, recogiendo las últimas flores, limpiando las macetas vacías, preparando la tierra para el invierno. No necesitábamos hablar mucho. Había una complicidad nueva entre nosotras, hecha no de lo que fue, sino de lo que podía ser a partir de ahora. Cuando se despidió, me abrazó con fuerza y me dijo que volvería pronto. Y por primera vez, creí sus palabras sin dudar. De Felipe seguí sin saber nada. Su silencio era un muro que ya no intentaba cruzar. Supe, por alguna vecina que tenía familiares en la ciudad, que seguía enredado en sus propios problemas, que había perdido su trabajo, que la casa donde vivía estaba hipotecada hasta el techo, que sus hijos apenas lo veían. Me dolió, pero no desde el resentimiento, sino desde esa tristeza inevitable que provoca ver a alguien elegir una y otra vez los mismos errores. Ya no era mi responsabilidad. Ya no era mi carga. El otoño avanzaba y yo pasaba más tiempo dentro de casa, encendiendo la estufa al caer la tarde, leyendo bajo la manta, escribiendo en el cuaderno mientras las sombras crecían en las paredes. A veces releía lo que había escrito meses atrás y me sorprendía encontrarme ahí, entre las palabras, entre las líneas donde dejaba pequeños rastros de mí misma. Era como asomarme a un espejo que no mentía, que no embellecía, pero que tampoco juzgaba. Solo mostraba. Solo sostenía. Una noche, mientras escribía, pensé en el viaje. Siempre había querido volver a la ciudad donde nací. No como visitante, no como turista, sino como quien regresa al punto de partida para cerrar un círculo, para reconciliarse con la niña que una vez soñó con todo lo que la vida podía dar. Me pregunté si todavía existiría la casa de mis padres, si las calles serían las mismas, si quedaría alguien que me recordara. No lo sabía. Pero sentí una urgencia suave, una llamada silenciosa a volver antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente hablé con Laura. Le conté mi idea. Me miró con esa mezcla de sorpresa y comprensión que solo las amigas verdaderas saben tener. Me animó. Me dijo que lo hiciera, que no postergara, que los viajes que se sueñan mucho tiempo merecen cumplirse sin excusas. Me ayudó a buscar información, a planificar, a organizar lo necesario. Y poco a poco, la idea dejó de ser un pensamiento para convertirse en un plan concreto. Compré el billete de avión. Reservé una pequeña habitación en una pensión sencilla, cerca del barrio donde había crecido. Preparé una maleta con lo justo, ropa cómoda, el cuaderno, las fotos, las cartas, el relicario de mi madre. Miré la casa una última vez antes de partir, repasando cada rincón con los ojos, como si quisiera guardar su imagen en la memoria para cuando no estuviera cerca. Cerré la puerta con una mezcla de nostalgia y alivio. El día del viaje, Laura me acompañó al aeropuerto. Nos abrazamos fuerte. Me deseó buen camino. Me dijo que no importaba cuánto tiempo pasara, siempre tendría aquí un lugar al que volver. Le sonreí, agradecida, sintiendo que ese lazo no dependía de la distancia, que estaba hecho de algo más profundo, más duradero que las visitas o las llamadas. Cuando el avión despegó, miré por la ventana mientras la tierra se hacía pequeña, mientras las montañas quedaban atrás, mientras las luces del pueblo se apagaban bajo las nubes. Sentí una mezcla de tristeza y emoción, de despedida y bienvenida. No sabía qué me esperaba al otro lado. No sabía si encontraría lo que buscaba. Pero sabía que tenía que hacerlo. Porque algunas cosas no se buscan para recuperarlas, sino para decirles adiós en persona. Y en ese adiós, tal vez, encontrar por fin la última paz que me faltaba. El avión aterrizó poco antes del atardecer. La ciudad donde nací se desplegaba bajo un cielo rojizo, los edificios iluminados por los últimos destellos del sol, las calles llenas de autos apresurados, de gente que caminaba sin mirar a los lados. Bajé del avión con pasos lentos, sintiendo como el aire cálido me envolvía con un aroma familiar, una mezcla de polvo,
pan recién horneado y esa humedad leve que siempre traía la brisa del río. Tomé un taxi hasta la pensión. El conductor me miró por el retrovisor, curioso, intentando adivinar quién era esa mujer mayor que observaba todo como si lo estuviera viendo por primera vez y al mismo tiempo como si conociera cada esquina. Llegué a la pensión cuando las luces de la ciudad ya titilaban en las ventanas. Era un lugar sencillo, con paredes de cal blanca, muebles modestos y una cama cubierta por una colcha floreada que parecía sacada de otro tiempo. Dejé la maleta sobre una silla y me senté en el borde de la cama, mirando alrededor, sintiendo una calma extraña, como si después de tanto viaje interno, después de tantas renuncias y despedidas, al fin hubiera llegado a puerto seguro. Saqué el cuaderno del bolso, lo abrí en una página en blanco, y escribí una frase simple: estoy aquí. Y esa frase, corta, pequeña, contenía todo. Al día siguiente salí temprano. Caminé las calles de mi infancia con los ojos abiertos de par en par, reconociendo y redescubriendo, encontrando vestigios de lo que fue y sorpresas de lo que ahora era. La panadería de la esquina ya no existía, en su lugar había una tienda de telefonía. La vieja librería donde compraba cuadernos estaba cerrada, el letrero descolorido todavía colgaba torcido sobre la puerta. La plaza seguía ahí, con su fuente envejecida, con los bancos de hierro donde alguna vez me senté a leer bajo la sombra. Me acerqué y pasé la mano por el respaldo frío, sintiendo la textura gastada del metal, como si tocara un recuerdo vivo. Llegué hasta la calle donde estaba la casa de mis padres. La fachada era otra, las paredes pintadas de colores nuevos, las ventanas cambiadas, pero la estructura era inconfundible. Me quedé frente a la puerta, mirando en silencio, dejando que las imágenes del pasado se mezclaran con el presente. No quise acercarme más. No quise tocar el timbre. Sabía que ya no era mi casa. Que las voces que alguna vez llenaron esas habitaciones ya no estaban. Y sin embargo, en ese momento, sentí que todas las versiones de mí misma que habían pasado por ahí me acompañaban, paradas a mi lado, abrazándome con una ternura antigua. Volví caminando despacio, dejando que la ciudad me envolviera con sus sonidos, sus olores, su movimiento. Comí en un pequeño café cerca de la pensión, una sopa caliente y un trozo de pan crujiente que me supieron ahogar. Luego me senté en la terraza de la habitación, mirando las luces encenderse una a una mientras el cielo oscurecía. Pensé en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había soltado para llegar hasta aquí. Y sentí que, por primera vez, no era una pérdida, sino una liberación. Pasé varios días recorriendo la ciudad. Visité el cementerio donde descansaban mis padres. Llevé flores frescas, limpié las lápidas con cuidado, me senté en silencio junto a ellos. Les hablé sin palabras, solo con la respiración pausada, dejando que la presencia de su recuerdo me envolviera como un manto tibio. Les conté de mi vida, de mis hijos, de las decisiones tomadas, de las heridas y de las pequeñas alegrías que había encontrado al final del camino. No pedí nada. Solo les agradecí. Porque entendí, ahí sentada entre las lápidas, que todo lo que había vivido, incluso lo más doloroso, me había traído hasta aquí, a este lugar, a este momento de paz. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor de la pensión, vi a una mujer sentada sola en una mesa cercana. Tenía el cabello gris recogido en un moño, las manos arrugadas sosteniendo una taza de café, los ojos perdidos en la ventana. Me recordó a mí misma, a la mujer que fui hace años, esperando, deseando, entregando. Me acerqué, le sonreí, le pregunté si podía acompañarla. Asintió con una sonrisa leve. Compartimos ese desayuno sin muchas palabras, solo con la compañía silenciosa de dos mujeres que, sin conocerse, reconocían en la otra una historia parecida. Regresé a la pensión y escribí sobre ese encuentro. Sobre cómo a veces no necesitamos grandes conversaciones para sentirnos vistas, para sentirnos acompañadas. Cómo basta un gesto, una mirada, una silla compartida. Y entendí que, aunque había pasado años entregando sin medida, ahora podía ofrecer desde otro lugar, desde la plenitud, desde una generosidad que no buscaba aprobación ni reciprocidad. Caminé hasta la orilla del río. Me senté en un banco y observé las aguas pasar, rápidas, constantes, imparables. Pensé en todo lo que fluye, en todo lo que no podemos retener, en todo lo que, por más que intentemos, acaba escapando de nuestras manos. Y comprendí que la vida no es acumular, no es retener, no es asegurar.
Es soltar. Es dejar ir. Es aceptar que nada permanece igual, que todo cambia, que todo termina. Y que en ese fluir está también la belleza. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, sentí una calma tan profunda que no supe si pertenecía al cansancio o a la plenitud. Me acosté en la cama de la pensión, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad, y pensé que no necesitaba más. Que no había más cuentas que saldar, más fantasmas que enfrentar, más historias que intentar corregir. Todo estaba donde debía estar. Y yo, por fin, también. La última mañana en la ciudad amaneció envuelta en una luz suave, con las nubes filtrando los rayos del sol en hilos tenues, como si el cielo también supiera que era tiempo de despedirse sin estruendo. Me levanté temprano, recogí la maleta con calma, repasé la habitación por última vez con la mirada, asegurándome de no olvidar nada, aunque sabía que lo único que realmente llevaría conmigo no cabía en ninguna maleta. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras, dejando atrás la pensión que había sido mi refugio durante esos días de regreso, de memoria, de reconciliación. Caminé una última vez hasta la plaza central. Me senté en el banco más antiguo, el que todavía conservaba las marcas de tantos veranos y tantos inviernos, y miré a mi alrededor. La ciudad seguía viva, vibrante, indiferente a mi partida, igual que fue indiferente a mi regreso. Y sin embargo, yo me sentía diferente. Más liviana. Más entera. Como si las piezas sueltas de mi historia hubieran encontrado, al fin, su lugar. Saqué el cuaderno del bolso y escribí una frase sencilla: me despido sin deudas. La subrayé con firmeza, cerré el cuaderno y lo guardé. No necesitaba más palabras. Tomé un taxi al aeropuerto. Durante el trayecto, observé los edificios, las calles, los árboles que crecían al borde de las avenidas. Todo parecía despedirse de mí sin hacerlo, como si la ciudad me entregara un último regalo de imágenes, de colores, de memorias tejidas entre cemento y cielo. Llegué con tiempo de sobra. Pasé los controles, me senté junto a la puerta de embarque y dejé que las horas pasaran sin apuro, viendo a la gente ir y venir, cada uno cargando su propia historia, su propio equipaje visible e invisible. El avión despegó cuando la tarde ya empezaba a teñirse de naranja. Desde la ventanilla vi cómo la ciudad se hacía pequeña, cómo las luces encendidas se confundían con las estrellas tempranas, cómo el horizonte se extendía inmenso y sereno. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que con ese vuelo no solo me alejaba físicamente de aquel lugar, sino que también me separaba de lo que alguna vez había necesitado de allí, el pasado, las raíces, las explicaciones. Me iba en paz. Me iba completa. Al llegar al pueblo, Laura me esperaba en la terminal. Su abrazo fue cálido, largo, lleno de la alegría simple de quien recibe a alguien querido sin necesidad de grandes palabras. Caminamos juntas hasta su casa, me ofreció té caliente, me preguntó cómo había sido el viaje. Le conté lo justo, lo necesario. No hacía falta relatar cada detalle. Ella entendía, como solo entienden las amigas que conocen el peso de las despedidas. Me acompañó hasta mi casa al caer la noche. Me ayudó a abrir las ventanas, a dejar que el aire fresco recorriera las habitaciones dormidas. Me dijo que todo estaba igual, que el jardín había resistido bien, que los vecinos me habían echado de menos. Y antes de irse, me miró a los ojos y me dijo con dulzura: bienvenida a casa. Me senté en la terraza, bajo el cielo estrellado, y sentí que esas palabras eran verdad. Que volvía, no porque huyera de algo, no porque no hubiera encontrado lo que buscaba, sino porque ahora sabía que el hogar no era solo un lugar físico, sino un espacio interno donde una podía descansar sin miedo, sin expectativas ajenas, sin deudas emocionales. Y ese espacio lo había construido, ladrillo a ladrillo, con cada renuncia, con cada decisión, con cada acto de amor propio. Los días siguientes los dediqué a reorganizar la casa, a limpiar el polvo acumulado, a recorrer el jardín con las manos, tocando las hojas, saludando a las flores como viejas amigas. Cada rincón me devolvía una pequeña alegría: la higuera que seguía creciendo junto al muro, los rosales que resistieron el calor del verano, las macetas que aún guardaban semillas dormidas. Sentí gratitud por cada detalle, por cada señal de vida que persistía, por cada brote que me recordaba que siempre es posible volver a empezar, incluso después de las estaciones más duras. Laura vino cada tarde.
A veces traía dulces, otras libros prestados, otras ampliamente su compañía callada. Nos sentábamos en la terraza mientras el sol bajaba, viendo cómo las sombras se alargaban sobre las montañas. Me hablaba de su nieta, de los preparativos para la fiesta del pueblo, de las pequeñas noticias que llenaban las jornadas de rutina. Yo la escuchaba con el corazón tranquilo, disfrutando de esa conversación sencilla, de ese intercambio que no pedía nada más que estar presentes. Una mañana recibí una carta. No reconocí la letra de inmediato. La abrí con cuidado. Era de Martina. Me contaba que había decidido quedarse en la ciudad donde trabajaba, que estaba considerando estudiar algo nuevo, que sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a entender quién era sin necesidad de definirse por lo que los demás esperaban de ella. Me decía que pensaba en mí, que a veces releía las cartas que le escribí cuando era pequeña, que esas palabras la acompañaban más de lo que había sabido decirme antes. Terminaba su carta diciéndome que, sin importar la distancia, siempre llevaría algo de mí en su forma de mirar la vida. Me senté con la carta entre las manos, dejando que las palabras hicieran su recorrido dentro de mí. No lloré. No sonreí. Solo sentí una calma suave, una ternura tranquila, como si aquella hija que alguna vez no supo quedarse hubiera encontrado, al fin, su propia brújula. No le respondí de inmediato. Sabía que no hacía falta. Sabía que algunas respuestas no necesitaban papel ni tinta, solo una presencia silenciosa que decía, aquí estoy. Felipe nunca escribió. Su silencio ya no me dolía. Supe, por una vecina, que había vendido su parte del apartamento que todavía quedaba hipotecado, que había dejado la ciudad, que nadie sabía bien dónde estaba ahora. Pensé en él una noche, mientras miraba las luces del pueblo desde la terraza. Pensé en el niño que alguna vez fue, en el hombre que eligió ser, en las decisiones que lo alejaron no solo de mí, sino de sí mismo. Y sentí compasión, no por lo que hizo, sino por lo que no supo hacer. Pero esa compasión no traía culpa, no traía deseo de buscarlo. Era solo una brisa leve que pasaba y seguía su camino. Los días en el pueblo siguieron su curso. Me involucré en pequeñas actividades de la comunidad, ayudé a organizar una feria de libros usados, colaboré con la biblioteca, planté nuevas flores en el jardín de la escuela. Mi casa se llenó de risas infantiles, de historias compartidas, de proyectos sencillos que daban sentido a las horas. Y cada noche, al cerrar las ventanas, me acostaba con la certeza de que no necesitaba más. Que la vida, en su forma más simple, era suficiente. Porque había aprendido que no se trata de cuánto damos a los demás, sino de cuánto somos capaces de darnos a nosotros mismos cuando todo lo demás se cae. Y en ese acto de elegirme, de volver a mí, encontré la mayor victoria. El invierno volvió a llegar, con su aire frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, con las montañas cubiertas de niebla, con las calles más vacías, más silenciosas. En las tardes, cuando la luz empezaba a desvanecerse temprano, encendía la estufa y me sentaba junto al fuego, cuaderno en mano, dejando que las palabras brotaran sin esfuerzo, como si cada día necesitara dejar un pequeño testimonio de lo vivido, de lo sentido, de lo aprendido. No escribía para nadie más que para mí. Ya no necesitaba que otros entendieran, que otros aprobaran. Era suficiente mirarme en esas líneas, encontrarme en esas páginas que guardaban mi voz sin adornos. El jardín dormía bajo la tierra. Cada rama desnuda, cada maceta vacía, cada flor marchita era también una promesa de regreso. Y yo miraba esa quietud sin tristeza, comprendiendo que la espera forma parte del ciclo, que hay belleza incluso en el reposo, en la pausa, en lo que parece estar muerto pero solo está esperando su tiempo. Me gustaba pasar las mañanas caminando entre las plantas dormidas, tocando las cortezas, hablando en voz baja con las raíces invisibles, como si con esas palabras las animara a resistir el frío. Laura venía menos en esos meses. El invierno la hacía más lenta, más frágil. A veces me llamaba por teléfono, su voz al otro lado cálida y familiar, contándome pequeñas cosas, que su nieta le había enviado una postal desde la universidad, que su hijo había arreglado la verja del jardín, que una vecina había horneado pan dulce para compartir. Yo escuchaba cada noticia con atención, valorando esos detalles sencillos que tejían la red de nuestra amistad. Prometimos vernos cuando el sol volviera a calentar las calles, cuando las flores empezaran a asomar entre las piedras. Martina envió otra carta.
Me habló de su nuevo trabajo en la librería, de cómo cada día se sentía más cómoda entre libros, entre clientes que buscaban historias, entre estantes llenos de palabras. Me contó que había adoptado un gato callejero, que lo llamó Simón, que ahora la esperaba cada noche junto a la puerta. Me dijo que a veces miraba por la ventana y pensaba en mí, en mi jardín, en las tardes que pasamos recogiendo flores. Me agradeció, sin explicarlo mucho, solo con una frase sencilla: gracias por no soltarme del todo. Esa frase quedó resonando en mí largo rato, como un eco que traía de vuelta todas las versiones de nosotras mismas que habíamos sido, todas las oportunidades desperdiciadas, todas las segundas oportunidades inesperadas. No le respondí de inmediato. Sabía que no era necesario apresurarse. Algunas palabras necesitan reposar antes de transformarse en respuesta. Guardé la carta en el cuaderno, entre las otras, formando una pequeña historia paralela escrita a lo largo del tiempo, una historia que quizá algún día releería completa, quizá no. Me gustaba pensar que cada carta era un puente, no hacia el pasado, sino hacia una forma nueva de estar, más honesta, más liviana, sin el peso de lo no dicho. Felipe no volvió a aparecer. No supe nada de él. Su silencio se volvió definitivo, como una puerta cerrada que ya nadie intenta abrir. Al principio me preguntaba si estaría bien, si necesitaría algo, si pensaría en mí. Pero con el paso de los días esas preguntas dejaron de doler, dejaron incluso de surgir. Era como si su ausencia hubiera encontrado su lugar natural en mi vida, como una habitación vacía que ya no espero ocupar. Y comprendí que no todas las historias tienen reconciliación, que no todas las heridas encuentran cura, y que eso también está bien. El pueblo seguía su ritmo lento, envuelto en ese invierno que parecía detener el tiempo. Me gustaba caminar por las calles vacías, saludar a las pocas personas que encontraba, detenerme en la plaza a mirar las ramas desnudas de los árboles contra el cielo gris. Había una belleza austera en ese paisaje, una especie de verdad desnuda que me hablaba sin palabras, que me recordaba que la vida no necesita adornos para ser digna, para ser suficiente. Cada tarde, al volver a casa, encendía la estufa, preparaba té caliente, me sentaba a leer junto al fuego. A veces cerraba los ojos y escuchaba el crepitar de la leña, el murmullo del viento afuera, y sentía una paz tan honda que me preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sin ella. Una mañana, mientras recogía leña en el patio, encontré una carta en el buzón. Era de la fundación a la que había donado parte del dinero tras la venta de los apartamentos. Me contaban cómo ese aporte había servido para reformar una residencia, para comprar medicinas, para financiar talleres de lectura y escritura para mujeres mayores. Leí cada línea con una emoción callada, con una gratitud humilde, sintiendo que ese dinero, que había sido causa de tantas disputas, de tantas decepciones, al fin había encontrado un propósito noble. Y supe, con una certeza luminosa, que esa había sido la mejor decisión. Que en vez de alimentar más ambiciones, había sembrado esperanza. Esa noche, al escribir en el cuaderno, anoté algo sencillo: la herencia que importa no es lo que dejamos, sino lo que ayudamos a crecer. Cerré el cuaderno con una sonrisa leve. Porque entendía, al fin, que mi historia no terminaba en lo que no recibieron mis hijos, sino en lo que sí recibieron otras manos, otros corazones, otras vidas que quizá nunca conocería, pero que habían sentido el eco de mi decisión. El invierno empezó a retirarse, dejando los primeros brotes tímidos asomando entre la tierra húmeda. Y yo, cada mañana, salía al jardín a saludarlos, a recibirlos como quien recibe a viejos amigos que vuelven tras un largo viaje. Me arrodillaba junto a las plantas y susurraba palabras de bienvenida, sabiendo que esa primavera, como todas las primaveras, sería también una nueva oportunidad de florecer. Porque había aprendido que, mientras quede una semilla viva en la tierra, mientras quede un rincón de alma dispuesto a volver a amar, nunca es demasiado tarde para volver a empezar. La primavera se desplegó con una fuerza silenciosa, cubriendo de verde cada rincón que el invierno había dejado en pausa. El jardín estalló en colores, las rosas volvieron a trepar por la verja, los lirios brotaron con una delicadeza que parecía milagrosa, y las hierbas aromáticas llenaron la cocina de perfumes frescos. Cada mañana salía a recorrerlo, despacio, con una taza de café en las manos, sintiendo que cada brote, cada hoja nueva, era también un recordatorio de que la vida sigue, de que todo lo que duerme, un día vuelve a despertar. Laura venía más seguido. Se sentaba conmigo bajo la sombra de la parra,
tejía pequeñas mantas para sus nietos, me contaba historias de su juventud, anécdotas que ya me sabía pero que siempre escuchaba como si fueran nuevas. Había algo en su manera de relatar que me hacía sentir niña otra vez, esa sensación de estar a salvo, de pertenecer. Me gustaba mirarla mientras hablaba, ver cómo sus manos se movían con destreza entre las agujas, cómo su rostro se iluminaba cuando recordaba algo que la había hecho feliz. Pensé muchas veces en cuánto le debía su amistad, en cómo su presencia había sido un hilo constante que me sostuvo cuando todo lo demás parecía deshacerse. Martina escribió de nuevo. Su carta era más breve esta vez, pero más luminosa. Me decía que había empezado a impartir talleres de lectura para niños en la librería, que se sentía útil, que cada vez que leía en voz alta a los pequeños se acordaba de las tardes en que yo le contaba cuentos sentadas en su cama, cuando era pequeña y me pedía, uno más, antes de dormir. Me dijo que Simón, su gato, dormía sobre los libros apilados en su cuarto, y que a veces lo miraba y pensaba en la paz que yo había encontrado en mi jardín. Su carta terminaba con una frase que guardé como un tesoro: sé que todavía no soy quien quisiera ser, pero por primera vez siento que camino hacia allí. La guardé junto a las demás, entre las páginas del cuaderno, y esa noche escribí solo una línea: a veces no es necesario llegar, basta con saber que se está caminando. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara con una sonrisa tranquila, sintiendo que algo dentro de mí se acomodaba, como una pieza que al fin encontraba su sitio. El pueblo se llenó de colores con la llegada de la feria anual. Las calles se adornaron con banderines, los niños corrían entre los puestos de dulces, los vecinos sacaban mesas a la calle para compartir comidas. Me ofrecieron un espacio en la feria para vender las mermeladas que había estado haciendo con las frutas de mi jardín. Acepté, no porque necesitara el dinero, sino porque me hacía ilusión compartir algo mío, ofrecer un pedazo de mi esfuerzo, de mi cuidado. Pasé la mañana organizando los frascos, escribiendo etiquetas a mano, decorando la mesa con flores frescas. La gente se acercaba, probaban las mermeladas, preguntaban por las recetas, me pedían consejos para cuidar las plantas. Me sentí parte de algo más grande, de una comunidad tejida con pequeños gestos, con intercambios sencillos, con sonrisas compartidas. Al final del día, regresé a casa cansada pero llena, con el corazón colmado de una alegría tranquila, de esa satisfacción que solo dan las cosas hechas con amor. Esa noche, mientras me sentaba en la terraza a mirar las estrellas, pensé en todo lo que había dejado atrás, la casa grande que vendí, los apartamentos que entregué a quienes creí que sabrían valorarlos, las renuncias, los sacrificios. Pensé en Felipe, en su silencio, en su elección de desaparecer. Pensé en Martina, en su esfuerzo por acercarse, en su búsqueda de redención. Y comprendí que no necesitaba más explicaciones. Que no hacía falta entenderlo todo. Que la vida, a veces, no ofrece respuestas claras, pero aún así sigue siendo hermosa. Al día siguiente, una vecina me trajo un ramo de flores silvestres. Me dijo que su hija las había recogido para mí, que decía que mi jardín era el más bonito del pueblo. Sonreí al recibirlas, las puse en un jarrón en la cocina, y mientras las arreglaba, pensé en la niña que fui, en la mujer que fui, en la mujer que era ahora. Y me di cuenta de que todas esas versiones de mí misma seguían viviendo aquí, en esta casa, en este jardín, en cada rincón que había tocado con mis manos, en cada flor que había sembrado. Una tarde, mientras Laura tejía y yo escribía en el cuaderno, me miró y me dijo que nunca me había visto tan en paz. Le sonreí y le respondí que, tal vez, porque por fin había entendido que no necesitaba arreglarlo todo, que no podía salvar a todos, que no tenía que cargar con lo que no era mío. Que había soltado las culpas, las deudas invisibles, las expectativas ajenas. Y que al soltar, había encontrado espacio para mí, para mis propios sueños, para mis propias alegrías. Esa noche escribí algo que me brotó sin pensarlo: perdonar no es olvidar, es dejar de sostener lo que ya no puede cambiarse. Y al escribirlo, sentí una ligereza nueva, como si esa frase me quitara un peso antiguo que llevaba colgado en los hombros desde hacía demasiado tiempo. La primavera siguió su curso. El jardín se convirtió en un espectáculo de colores y aromas. Los niños venían a ayudarme a regar, a plantar nuevas semillas, a recoger frutos. Me sentía rodeada de una familia que no era de sangre, pero que era elegida, que era sincera, que era suficiente. Y cada día, al ver esas pequeñas manos llenas de tierra, esas risas limpias, esos ojos curiosos, sentía que todo lo perdido, todo lo entregado,
todo lo renunciado, me había traído hasta aquí, hasta este lugar donde podía al fin respirar sin cargas. Y comprendí que no había fracasado. ¿Qué había vivido? ¿Qué había amado? ¿Qué había dado? Y que, al final, me había dado a mí misma lo que tanto busqué en otros. Y en esa comprensión, cada mañana era un regalo nuevo. El verano volvió a desplegar su calor sobre el pueblo, envolviendo las calles en esa luz intensa que hace que todo parezca más vivo, más cercano, más real. El jardín se llenó de colores encendidos, las flores estallaban en racimos brillantes, las uvas empezaban a madurar en la parra y las abejas zumbaban incansables alrededor de los rosales. Me despertaba temprano, antes de que el sol golpeara con fuerza, y recorría cada rincón con la regadera en la mano, deteniéndome a mirar cómo la vida seguía creciendo, como cada brote nuevo era una promesa cumplida, una esperanza silenciosa que no necesitaba palabras. Laura seguía viniendo cada tarde, pero ahora traía consigo a su nieta, una joven de ojos curiosos y sonrisa tímida que escuchaba nuestras conversaciones con atención y que, poco a poco, se fue atreviendo a contar sus propios sueños, sus miedos, sus ganas de cambiar el mundo. Me gustaba verla, me gustaba pensar que la juventud todavía conservaba esa luz, esa fuerza, esa fe en lo posible. Y mientras la escuchaba, recordaba a la joven que yo fui, tan parecida y tan distinta, con sueños que se fueron transformando, con caminos que se desviaron pero que, de alguna manera, me trajeron hasta aquí. Martina volvió a escribirme. Su carta era distinta esta vez. Me contaba que había decidido mudarse a un pequeño apartamento cerca de la librería, que estaba decorándolo con sus propias manos, que por primera vez sentía que era un espacio suyo, elegido, construido poco a poco. Me decía que Simón seguía a su lado, que dormía sobre los libros, que la acompañaba en las noches largas de lectura. Me hablaba de los talleres que seguía dando, de los niños que la escuchaban atentos, de cómo cada historia que les leía le recordaba las historias que yo le contaba a ella cuando era pequeña. Y al final de la carta me escribió algo que me hizo detenerme. Creo que al fin estoy aprendiendo a ser madre de mí misma, como tú me enseñaste sin saberlo. Me quedé mirando esas palabras largo rato, dejando que su peso suave se asentara en mi pecho. Había algo reparador en esa frase, algo que no borraba el pasado, que no cambiaba lo que no pudo ser, pero que abría una puerta nueva, pequeña, honesta, hacia una relación distinta, más libre, más sincera. Guardé la carta entre las demás y esa noche escribí en el cuaderno: a veces la semilla tarda años en germinar, pero cuando lo hace, florece con una fuerza que no habíamos imaginado. Felipe seguía ausente. Su nombre ya no surgía en las conversaciones, ya no ocupaba espacio en los pensamientos cotidianos. Era como una figura lejana, una sombra que se fue desdibujando con el tiempo hasta convertirse en un recuerdo borroso. No había odio. No había rencor. Solo una distancia que se volvió natural, una ausencia que dejó de doler porque entendí que algunas presencias se ausentan mucho antes de desaparecer físicamente. Y que soltar también era un acto de amor, hacia él, hacia mí. El verano trajo consigo nuevas actividades en el pueblo. Me invitaron a participar en un pequeño taller de escritura, organizado por la biblioteca local. Acepté sin pensarlo mucho. Me hacía ilusión compartir lo que había aprendido, lo que había escrito en las páginas silenciosas de mi cuaderno. Empecé a asistir cada semana, rodeada de otras mujeres que, como yo, buscaban poner en palabras su historia, sus heridas, sus recuerdos. Escuché relatos llenos de fuerza, de dolor, de ternura, de resistencia. Y al escucharme leer mis propias palabras en voz alta, sentí que algo se liberaba, que algo dentro de mí se afirmaba con más claridad, con más verdad. Una tarde, al terminar la sesión, una de las mujeres se me acercó y me dijo que mi historia le había dado esperanza. Que escucharme le había recordado que nunca es tarde para empezar de nuevo, que siempre hay tiempo para elegirnos a nosotras mismas. Me abrazó con fuerza, con gratitud, y yo sentí que ese abrazo era también un abrazo que yo misma necesitaba, un abrazo que me devolvía a todas las versiones de mí que alguna vez buscaron, que alguna vez esperaron. El jardín se convirtió en un pequeño refugio para los niños del pueblo. Venían después de la escuela, me ayudaban a regar, a recoger las flores marchitas, a plantar nuevas semillas. Me contaban sus días, sus aventuras, sus sueños. Me traían dibujos, pequeñas piedras que encontraban en el camino, historias inventadas que compartían entre risas. Y en esas tardes llenas de voces jóvenes,
sentía que la vida seguía derramando sobre mí su generosidad, que la maternidad que alguna vez dolió ahora encontraba nuevas formas de expresarse, de dar, de cuidar, sin necesidad de cargar, sin necesidad de sacrificarme. Laura me decía que parecía más joven, que mis ojos brillaban de una manera que no recordaba haber visto en años. Le respondía que, tal vez, porque al fin había soltado el peso que no me correspondía, porque al fin había entendido que no era traición elegir mi paz, que no era egoísmo priorizarme. Que al final, después de tanto dar, también merecía recibir, aunque fuera de mí misma. Las tardes de verano se alargaban, y me gustaba sentarme en la terraza a mirar cómo la luz se iba apagando poco a poco detrás de las montañas, cómo las sombras crecían suaves sobre el jardín, cómo las primeras estrellas asomaban tímidas en el cielo. Cerraba los ojos y respiraba hondo, dejando que ese momento se quedara grabado en la memoria, como un recordatorio silencioso de todo lo que había recorrido, de todo lo que había sobrevivido, de todo lo que había reconstruido. Esa noche escribí en el cuaderno: estoy completa. No perfecta. No intacta. Pero completa, como un jarrón reparado que sigue sosteniendo flores. Y al escribirlo, sentí una ternura inmensa hacia mí misma, hacia esa mujer que había atravesado tanto y que, sin embargo, seguía floreciendo. Porque entendí, al fin, que no importa cuántas veces nos rompan, mientras sigamos eligiendo levantarnos, seguir sembrando, seguir amando, la vida siempre nos ofrecerá una nueva primavera. El otoño volvió a tocar las puertas del pueblo, trayendo consigo la brisa fresca, el crujir de las hojas secas bajo los pasos, el cielo que empezaba a vestirse de gris más temprano cada día. Miraba desde la terraza cómo las ramas del jardín se iban desnudando, cómo las flores marchitas caían al suelo, cómo la tierra parecía recogerse en un silencio necesario, preparándose para el descanso. Me gustaba esa pausa, esa manera que tiene la naturaleza de recordarnos que no todo puede florecer siempre, que también es necesario soltar, dejar caer, permitir que algo muera para que algo nuevo pueda nacer después. Laura seguía viniendo, aunque ahora necesitaba apoyarse en su bastón para caminar, aunque su cuerpo empezaba a pedirle más pausas, más lentitud. Nos sentábamos juntas bajo la parra ya desnuda, compartiendo una manta sobre las piernas, mirando cómo las montañas cambiaban de color a medida que el sol descendía. Hablábamos poco, porque ya no necesitábamos llenar los silencios. Había una paz en esa compañía callada, en esas miradas que decían más que las palabras, en esa certeza de que, sin importar cuánto tiempo pasara, siempre estaríamos presentes la una para la otra. Martina vino a visitarme un fin de semana. Trajo consigo una pequeña maceta con un rosal joven. Me dijo que era para mi jardín, que quería dejar algo suyo plantado aquí, que así, aunque estuviera lejos, una parte de ella seguiría creciendo conmigo. La miré mientras cavaba un pequeño agujero en la tierra, mientras acomodaba las raíces con cuidado, mientras cubría el tallo con tierra fresca. La vi con una ternura nueva, con una admiración suave, como si por fin pudiera ver a la mujer que había logrado construir de sus propias cenizas, sin dejar de llevar dentro a la niña que una vez buscó mi abrazo. Nos sentamos juntas en la terraza, miramos el rosal recién plantado y compartimos una taza de té caliente. Me habló de su vida en la ciudad, de los talleres que seguía dando, de los niños que cada semana la escuchaban leer, de cómo Simón seguía durmiendo sobre sus libros, de cómo a veces soñaba con mi jardín y despertaba con ganas de volver. Me dijo que no sabía si algún día podría devolverme todo lo que no supo valorar, todo lo que no supo cuidar. Le respondí solo con una sonrisa leve, con una mano sobre la suya. No necesitábamos saldar cuentas. Lo que importaba era ese momento, esa presencia, ese gesto. Felipe nunca volvió. Supe, por alguna voz lejana, que había emigrado a otro país, que buscaba trabajo en fábricas, que vivía en habitaciones alquiladas, que sus hijos ya eran adolescentes y que apenas mantenían contacto. No sentí ira, ni tristeza, ni nostalgia. Solo una compasión distante, como si su historia ya no me perteneciera, como si su ausencia hubiera terminado de encontrar su forma definitiva. Y comprendí que no todas las heridas cierran con reencuentros, que algunas ampliamente se transforman en cicatrices que ya no duelen, pero que nos recuerdan lo vivido. Los días se acortaron. Las noches llegaron con más frío. Encendía la estufa cada tarde, preparaba té de hierbas, me envolvía en una manta y leía bajo la luz suave de la lámpara. El cuaderno estaba ya lleno de palabras, de frases sueltas, de reflexiones tejidas a lo largo de los meses.
Lo hojeaba a veces, leyendo fragmentos al azar, encontrándome en esas líneas como quien se encuentra con una amiga antigua. Pensé en escribir otro cuaderno, en seguir dejando testimonio, pero entendí que no era necesario. Que ese cuaderno era suficiente. Que no necesitaba más pruebas de mi camino. Una mañana, al despertar, decidí reservar un pasaje. No para una visita corta, no para un viaje breve, sino para volver a la ciudad donde nací, esta vez sin intenciones de regresar. Sentí que era momento de cerrar otro círculo, de regresar al lugar donde todo empezó, no para buscar algo perdido, no para recuperar lo que ya no existía, sino para descansar. Laura me ayudó a organizar todo. Me abrazó fuerte al despedirse, me dijo que la amistad no se mide por la distancia, que siempre tendría su cariño, que cada flor de mi jardín le recordaría que seguimos unidas, aunque el tiempo y los caminos nos separaran. Viajé ligera, con una pequeña maleta, con el cuaderno, las cartas, el relicario de mi madre. Dejé la casa ordenada, las llaves entregadas a una vecina que prometió cuidar el jardín, los rosales, las macetas. Me despedí de cada rincón con una mirada larga, con un susurro suave, con una gratitud honda. Porque entendí que los lugares que cuidamos también nos cuidan, que las casas que habitamos también nos habitan, y que irse no es abandonar, sino reconocer que ya dimos todo lo que podíamos dar. La ciudad me recibió con su aire cálido, con sus calles conocidas, con sus árboles viejos que aún resistían. Encontré una habitación sencilla en una casa antigua, con un balcón que daba a una calle tranquila, con un patio donde crecían plantas silvestres. Me senté en ese balcón la primera noche, mirando las luces encenderse, escuchando las voces lejanas, respirando el aroma de la tierra después de la lluvia. Y supe que estaba donde debía estar. Pasaron los días con una lentitud amable. Caminaba las calles sin prisa, compraba fruta fresca en el mercado, me sentaba en la plaza a ver jugar a los niños, saludaba a las vecinas que regaban sus plantas al caer la tarde. No necesitaba más. No buscaba más. Había aprendido que la paz no está en lo que conseguimos, sino en lo que dejamos de perseguir. Un día, recibí una carta de la fundación a la que había donado el dinero. Me contaban cómo habían inaugurado una nueva sala de lectura, cómo mujeres mayores habían empezado a reunirse allí, cómo algunas habían aprendido a leer por primera vez, cómo otras escribían cartas a sus nietos. Leí cada palabra con lágrimas quietas, con una emoción tranquila, sintiendo que esas manos, esas voces, esos ojos, eran también parte de mi herencia. Y comprendí que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades, ni en las cuentas bancarias, ni en lo que acumulamos. Estaba en lo que dejamos sembrado en otros, en lo que ayudamos a crecer, en lo que transformamos con amor. Esa noche, mientras me sentaba en el balcón bajo un cielo estrellado, escribí en el último espacio libre del cuaderno, lo di todo. Y al darlo todo, me encontré a mí misma. Viví. Amé. Perdí. Recuperé. Y al final, elegí la paz. Eso es suficiente. Cerré el cuaderno con suavidad. Miré las estrellas una última vez antes de apagar la luz. Me fui a dormir con el corazón en calma, sabiendo que no había más preguntas que hacer, no había más cuentas que saldar, no había más caminos que buscar. Solo quedaba vivir los días que vinieran con gratitud, con ternura, con la certeza de haber cumplido mi parte. Porque entendí, al fin, que a veces el acto más grande de amor no es quedarse, no es luchar, no es resistir. A veces el acto más grande de amor es elegir irse en paz. Y así, con la última luz de esa noche, descansé.